¿Qué tal amigos, amigas, señoritas, caballeros? Espero que se encuentren súper que bien. Mi nombre es Steven Pérez y empezamos en este gran día con otra maravillosa y excelente sesión en vivo, en lo cual aquí lo que vamos a abarcar o lo que vamos a empezar es tratar de ir desde lo más básico hasta lo más avanzado. O simplemente que ustedes sepan cuáles son las estrategias o cuál es el conocimiento que yo tengo para tomar entradas o buscar entradas a largo plazo que me pueden ayudar a facilitar entre poder ganar entre 50 a 100 picks diarios. ¿Sí? Todo va a depender de qué estructura me encuentre en la actualidad, pues, ¿no? Recordemos muy bien que el mercado no es lo mismo que en tiempos anteriores, porque siempre va a haber escenarios totalmente distintos. Entonces, este mismo análisis que yo les voy a compartir con ustedes, los pueden aplicar tanto como para los boom, crash, stack index y también lo que es los volatilities. Sí, así que vamos a darle inicio a esta gran y maravillosa sesión en vivo. Quiero comentarles de que si tienen dudas, preguntas, por favor, siéntanse libre en preguntar. Como dice el viejo dicho, no hay pregunta tonta, sino tonto el que no pregunta, pues, ¿no? Ya, así que vamos a darle con todo, vamos a empezar y vamos a empezar dando un pequeño repaso con lo que pasó el día de hoy o recientemente, pues, ¿no? Nosotros hicimos un pequeño análisis, hoy veamos lo que es una entrada del Boom 1000. En la actualidad ya se está desarrollando un total de 88 picks, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos la conversión o el cálculo, ¿verdad? Simplemente ponemos la cantidad de los picks que ya hemos ganado hasta la actualidad. Por ejemplo, 88, 80 picks, ¿ya? Pongamos los 88 picks y multiplicamos por la cantidad de lotaje que ya hemos utilizado. Por ejemplo, ponle 0,50. Esto es lo que yo hubiese ganado, ¿ya? Si yo hubiese ingresado con 0,50 o 0,5. ¿Ya? Y esto me hubiese generado un total de $44, ¿ya? Entonces, vamos a seguir observando. Vamos a ver el por qué y para qué o en qué manera puedo yo saber de que el boom 1000 va a reaccionar y me va a dar ganancias. Ya, antes de eso, yo quiero obviamente compartirte lo siguiente. Personalmente me gusta lo que es analizar velas de 4 horas. ¿Para qué o por qué? Porque en velas de 4 horas tú tranquilamente tienes ese promedio de que tú puedes dejar corriendo tu entrada mínimo 4 horas para que así te genere una buena rentabilidad, ¿ya? Entonces perdón, de dichas velas es a las 11 de la mañana, ¿ya? De ahí sigue a lo que es a las 3, ¿ya? Y de ahí le sigue lo que es a las 7. Este horario, tanto como puede ser de mañana o noche, igual es lo mismo, ¿ya? Esto de aquí es el horario, ¿verdad? De velas de 4 horas. ¿Está bien? A mí me salió mal formado el 4. Ya, entonces ahí estamos, ¿verdad? Ahora, esto es una cosa. Lo otro es también identificar lo que es el escenario o lo que es estructura de vela diaria, ¿ya? Entonces, ¿en qué momento abre exactamente? En lo que es a las 7, pero obviamente es exactamente a las 7 p.m., ¿sí? O 7 de la noche, ¿sí? ¿Ya? 7 de la noche. Ya, esto de ahí lo que es 1D, que significa vela diaria, o un día o 24 horas, ¿ya? En lo cual en vela diaria, ahí sí podemos decir que podemos buscarnos una entrada a largo plazo, una entrada swing. ¿Ya qué son entradas swing? Como ya lo dije, son entradas a largo plazo, ¿sí? Ahora, como ya ustedes ya saben, este horario es por Ecuador, ¿sí? Así que por favor anótenlo, tómenlo con calma, tómenlo con paciencia, ¿ya? Y obviamente se darán cuenta que a medida que apliquen estrategias o conocimientos en base al trading, se darán cuenta que es fácil sacar resultados. Lo único que quizás nos juegue en contra es saber gestionar el capital. Y también, obviamente, saber controlar las emociones, porque aunque no lo parezca, el trading se divide 90%, ¿verdad? Ya, emociones, ¿sí? Y 10%, ya, gráfico e inversión, ¿sí? Ahí está más o menos, pero bueno.
Listo. Lo importante es que me entiendan, ¿está bien? Ahora sí. Aclarado esta parte, ya nosotros debemos de tener ya de antemano un plan de trading. Y en el plan de trading yo debo de saber cuánto máximo puedo arriesgar y cuánto máximo me puedo retirar en ganancias, ¿sí? Porque es muy fácil decir, ya, está bien, voy a ganar, voy a generar $100 en un día, listo. Pero tienes que saber cuál es la gestión que te puede ayudar o facilitar o hacer, como quien dice, la acción de que puedas evitar quemar más del 50% de tu capital o que puedas perder tu capital en su 100%. Entonces es súper sencillo. Vamos primeramente con la parte básica que es el plan de trading. De ahí saltamos a la parte teórica o la parte del análisis. ¿Está bien? Entonces, lo que es el plan de trading como tal, se va a dividir mucho en lo que es el capital, ¿sí? Ya, capital como tal, ¿ya? Entonces, vamos a hacer un ejemplo básico con un capital de solamente $100, ¿ya? $100 como básico, ¿sí? Ya, de esto, ustedes obviamente tienen que saberse analizar qué tipo de inversionistas ustedes son o se consideran en sí, ¿ya? Si son inversionistas de alto, ¿ya? De bajo o de medio riesgo, ¿sí? Entonces, cuestión a ello, ustedes tienen que saber identificar, ¿ya? Si son de alto riesgo, cuánto máximo pueden arriesgar su capital, ¿ya? Entonces, hablando en cuestión de porcentajes, y aquí mismo lo voy a colocar, ¿ya? En cuestión de porcentajes, sabemos perfectamente que el 10% de $100 son 10, ¿verdad? Ya, ahora, aquí les hago una consulta a cada uno de ustedes. Perder $10 en un día con una cuenta de $100 ¿es o no es factible para ustedes? ¿Es o no se lo pueden permitir? ¿Ya? Entonces, yo necesito saber cuál es esa respuesta. Entonces, si tu respuesta significa que sí te puedes considerar con esa pérdida, entonces tú ya vas aumentando el rango de tu máximo de pérdida, ¿sí? Porque todo va a depender hasta qué punto exactamente tú te puedes limitar en tener una pérdida. Pero también quiero que tomes en conciencia lo siguiente, porque esto también viene de la mano al verificar el historial de las transacciones o el historial de todas las operaciones que vas a ir tomando poco a poco. Por ejemplo, en la parte de historial tú ya ves muchos números en rojo, ¿ya? Algunos en azul, otros en ganancias, otros en pérdidas. A eso es lo que yo me refiero con el historial de las operaciones. Ya, entonces, subconscientemente, esto de aquí puede decirnos de que quizás queramos seguir arriesgando un poco más por tratar de recuperar la pérdida que nosotros hemos generado, pues, ¿no? O hemos conseguido perder, pues, ¿no? Quizás por mala gestión, por no saber gestionar, por no controlar las emociones o por decir, ah, no, es que aquí va a reaccionar y le meto más entradas, más entradas. Ya, entonces es importante saber con cuántas oportunidades tú le das al mercado y en qué momento tú puedes retirarte es en pérdida o en ganancias. Por eso tienen que analizarse perfectamente muy bien, porque esto ya viene del lado de lo que es el psicotrading, ¿ya? Ahora. En este aspecto, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Simplemente vamos a tomar en cuenta que su máximo de pérdida con $100 va a ser un límite solamente de $20. ¿Sí? Ya, de $20 por lo mucho. Ya, ni tanto, ni mucho, ni poco. Ya, entonces vamos a verificar lo siguiente, a ver qué hay, a ver qué tenemos, para que así ustedes puedan tomar en conciencia todo lo que podemos hacer aquí. ¿Está bien? Así que denme un segundito. Listo, ahora sí, continuamos chicos, de verdad una disculpa, pero bueno, en fin, lo que sigo. Al momento de gestionar un capital, sabemos perfectamente muy bien que es muy distinto gestionar un capital grande que con un capital pequeño, ¿ya? Entonces, ya en este aspecto de la vida o en el aspecto de poder gestionar o sacar la rentabilidad que nosotros deseamos buscar, deben de volver y repito, ya saber si analizar es en la parte de qué tipo de inversionistas ustedes consideran que son. Y al mismo tiempo, cuánto es el máximo de pérdida que ustedes podrían aguantar. ¿Ya? Ahora,
Para en el lado de la gestión, yo considero y personalmente, pues no, deben de darle prácticamente máximo unas 5 oportunidades al mercado. Es decir, que se van a mantener simplemente con cinco, ¿ya? 5 señales diarias, ¿ya? 5 señales diarias. De las cuales, por ejemplo, tienen aquí número uno, número dos, tres, 4 y 5, ¿verdad? Ya, entonces, aquí nosotros debemos de es verificar cuánto SL nos representan cada entrada o cada operación, ¿verdad? Miren, personalmente en las entradas que nosotros hacemos, ya normalmente siempre arriesgamos 15 pics de SL, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos la conversión o hacemos el cálculo y colocamos 15 pics por el lotaje que solemos utilizar. En este caso vamos a darle simplemente 0,50, perdón. ¿Ya? Esto es lo que nos va a representar en caso de pérdida. $7,50, ¿verdad? Ya, 7,50, ¿cierto? Ya. Entonces ya en este aspecto, chicos, seguimos analizando, seguimos tomándole más oportunidades al mercado y tenemos siguiente opción que otra pérdida nos generó a 0,50, perdón, y perdimos otros $7,50, ¿verdad? Ya, ahora, simplemente hacemos el cálculo y ya te hemos perdido un total de $15, chicos. Entonces, todavía estamos, como quien dice, un poco a favor de la gestión. Entonces, podríamos hacer otra entrada más, ¿verdad? Ya, en caso que se vuelva a perder, ¿sí? En total ya hemos perdido unos $22,50. Ya, este es el lado, obviamente, de que si ya en tres ocasiones o en tres oportunidades ustedes le dieron al mercado y perdieron este total de $22,50, automáticamente retírense del mercado hasta el siguiente día. Ya, y aquí ustedes tienen que ser persistentes con ustedes mismos, ya, porque es probable que también puedan que cometan el siguiente error o hagan la siguiente acción. Listo, estoy en pérdida, ya, puedo salir con gestión o salir en pérdida y operar mañana, que es lo más sensato. Pero ¿qué pasa? Sucede de que de un momento a otro vuelven a operar o vuelven a tomar entrada después de una hora o a los 5 minutos o porque siguen esclavizados al mercado. Entonces ahí su subconsciente va a ser de que no van a aceptar esa pérdida. Por eso ustedes mismos tienen que ser honestos y decir qué tipo de inversionistas son o si pueden o no pueden considerar esa pérdida. ¿Ya? ¿Sí me van a entender? Ya. Entonces, si en una sola entrada, en una sola ocasión, por ejemplo, tú metiste 0,50 y dio la expansión que tú esperaste, por ejemplo, los 100 pics, ¿ya? Tú automáticamente generaste $50. Arriesgaste un poquito menos del 10% de tu capital y generaste más del 50% de tu capital. Es decir, con una base de $100, cabe mencionar, ¿verdad? Ya. Entonces, desde aquí, ustedes tienen que tomar en cuenta lo siguiente. Si ustedes tuvieron una señal en pérdida, tienen otras demás opciones para seguir operando. ¿Ya? No es necesario cumplir 5 señales diarias, sino que en menor cantidad de señales que tú logres conseguir tus resultados o llegues a tener así sea una mala gestión en una, dos o tres señales máximo, retírate del mercado y no vuelvas a estar ahí. Entro y salgo y estás con la cuenta que sube y baja, sube y baja. ¿Sí me van a entender? Ya. Ahora sí, esta parte es súper que claro, ¿verdad? Ahora, vamos al lado del tema de lo que es el análisis como tal, ¿verdad? En el tema de análisis o el motivo de por qué yo les envié esta entrada, ¿ya? La entrada se dio un total, bueno, máximo, 107 pics, ¿ya? Que estuvo bastante bueno, la verdad, pues, ¿no? Ya, ahora, ya en este caso, vamos a seguir analizando y ver qué hizo que el boom mill reaccionara o se fuese a la alza. Ya, vamos primero que todo a analizar en macro. Macro me refiero a en temporalidades altas. Ya, ahora, démonos cuenta cómo es el escenario en la actualidad. Boom mill en la actualidad o en vela diaria,
ya, o la vela actual está en tendencia alcista. Es decir, que si yo, por ejemplo, hubiese estado al pendiente, ya, y si yo estuve al presente viendo a la abertura de vela diaria, desde aquí, ¿verdad? Desde aquí hasta la actualidad, ya hubiese sacado un total de aproximadamente 242, 245 pics, ¿ya? Eso es lo que yo hubiese sacado si hubiese dejado corriendo mi entrada desde ayer, desde la noche desde las 7 de la noche, perdón, hasta la actualidad. Y hacemos la conversión. ¿Ya? O hacemos el cálculo, ¿verdad? 245 por los 0,50, calculamos y este es mi beneficio total, $122,50. Ya hice, ya de por sí, más del 100% o más del 50% de mi capital, ¿ya? Entonces ya en este aspecto, chicos, chicas, ya vamos a ver el por qué fue que hizo que el mercado o el boom mill reaccionara o se fuese a la alza, ya. Y simplemente vamos a hacer, como me gusta decirle, a peinar o a barrer el escenario, ¿sí? Ya, ahora. Quiero que tomen en cuenta lo siguiente, que la vela donde abrió en vela diaria fue a las 7 de la noche hora Ecuador. Fue exactamente desde este punto. Yo coloqué esa línea roja, ¿ya? Para tener simplemente una referencia, ¿sí? Ahora sí, estamos en 4 horas, no hay nada, ¿ya? Y ya les voy a indicar cómo se identifican posibles reacciones, ¿sí? Así que con calma y con paciencia. Ahora sí, vamos a pasar a lo siguiente. Estamos en temporalidad de 1 hora. Y en 1 hora, ¿qué es lo que nosotros tenemos a disposición? Tenemos como primer escenario bloques de órdenes o order blocks, ¿sí? Bloques de órdenes o order blocks son prácticamente escenarios o puntos de posible reacción para que tú puedas aprovechar y generar ganancias, ¿sí? Ahora, cabe mencionar algo que cuando tú tomas entrada, pueda que pase que tú veas ganancias, o sea, dio la reacción, ¿verdad? Y porque está retrocediendo, automáticamente ya quieres cerrar en ganancia. Pero, ¿qué es lo que pasa? No puedes, bueno, mejor dicho, quizás no tienes esa confianza al dejar correr entrada, porque ten en presente algo. Al momento que tú ingresaste, obviamente ingresaste con ese riesgo de por medio de que bien se pueda ganar como bien se pueda perder tu señal. ¿Está bien? Ahora, en este aspecto, cabe mencionar, y vuelvo y repito y hago hincapié en esto, los análisis que nosotros hacemos por velas diarias y velas de 4 horas, o por estructura alcista o bajista, dependiendo de qué mercado o índice estemos, es con la razón o intención de buscar entradas a largo plazo. ¿Sí? Ahora, en el caso de los boom o en el caso de compras, ¿cómo yo identifico bloques de órdenes o order blocks? ¿Sí? Ya, es el siguiente. Es mi vela bajista, ya, antes de mi impulso alcista. ¿Sí? Es decir, mi vela roja, ya, antes de mi vela verde. ¿Sí? Ahora, dentro de estos bloques de órdenes existe lo tan conocido, o bueno, yo lo conozco de esta manera, como zonas calientes o zonas de mayor porcentaje o de mayor posibles o mayor posibilidad de reacción, perdón, ¿sí? Entonces, solamente en 1 hora quiero que ustedes visualicen dónde ha hecho reacción en los bloques de órdenes que ya señalé, ¿verdad? Ahora. Quiero, en este caso, antes de seguir continuando, señalar cuáles son esas zonas calientes. Y es, por ejemplo, abertura y 50% de bloque de órdenes, es decir, número uno y número dos. ¿Sí? Ahora, existe un tercer escenario, un tercer punto que es el cierre del bloque de órdenes. ¿Ya? Pero el número uno y número dos, del 1 al 10, ¿ya? Se puede decir que hay es una tasa de efectividad o una tasa de mayor probabilidad de reacción que es un 7, ¿sí? Y el número 3, ya que también es, bueno, es poco probable, pero también ese da la reacción, aquí es un 5, ¿sí? Del 1 al 10 en cuestión de probabilidades.
¿ya? Entonces, aquí son principalmente, número uno, abertura, número dos, 50% del bloque de órdenes, son zonas donde mayormente existe reacción. Ahora, vamos a ver solamente en la actualidad en una hora, ¿verdad? Y eso que todavía tenemos más por revisar, ya les indico. Miren, ¿dónde hizo la reacción aquí? En el cierre del bloque de órdenes, ¿verdad? Ya, ahora, ¿cuál es lo siguiente? 50% del bloque de órdenes aquí, ¿cierto? Aquí, aquí también, listo. Por acá también 50%, ¿se dan cuenta? ¿Ya? Y el cierre del bloque de orden. Si se dan cuenta que mayormente existe reacción es entre la abertura y 50% y una sola vez o hasta dos hizo reacción en el cierre del bloque de órdenes. ¿Sí ven? Ya, ahora, si yo no estoy claro de estos bloques de órdenes, porque yo digo, bueno, estoy analizando macro y yo voy a decir, bueno, tengo abertura de bloque de órdenes, es decir, por inconsciencia voy a ingresar ahí y le voy a dar 15 pics de SL, ¿ya? Que es lo que normalmente nosotros arriesgamos. Entonces, ¿qué pasa, sucede o acontece? ¿No? Vamos a después a cometer el error, o quizás me hayan entendido mal, de que nosotros vamos a estar haciendo cada reentrada de esta manera, ¿verdad? Vamos a estar haciendo reentradas así, ¿cierto? Ya, como el primer punto, segundo punto y tercer punto. No. El bloque de órdenes mayor que ustedes encuentren o visualicen es la primera confirmación que ustedes deben de tomar en cuenta. Porque si ustedes o nosotros encontramos más confirmaciones o más bloques de órdenes pequeños, es ahí donde me va a dar mayor confianza al yo poder ingresar. Por ejemplo, sencillo, bajo temporalidad poco a poco. Y en este caso me voy a 30 minutos. ¿Ya? Y en 30 minutos sigo visualizando, sigo observando el escenario que tengo en la actualidad. ¿Cuál es el que tengo actualmente para tener referencia o puedo verificarlo como posible bloque de órdenes? Es este de aquí. Mi vela bajista antes de mi impulso alcista, ¿verdad? Y ahí lo trazo, ¿cierto? Ya, ahora, des en cuenta cuál es la similitud o cuál es la coincidencia aquí, ¿verdad? Voy a colocar aquí esta línea horizontal, es en el 50% de este bloque de orden. Y lo voy a colocar de color, para que se vea mejor, de color celeste. Ya, ahora, si yo hubiese ingresado desde esa línea celeste y tranquilamente dado los 15 pics de SL, se darán cuenta que en ningún momento me sacan SL. ¿Sí se dan cuenta o estoy yo viendo mal, verdad? Ya, entonces, si aún así no tengo esa confianza de decir, bueno, quizás no se dé, sencillo, sigo bajando temporalidad poco a poco, ¿sí? En este caso me encuentro escenarios o bloques de órdenes de 15 minutos. Y vean, en 15 minutos que tengo otro bloque de órdenes, que es este de aquí, ¿ya? Este de aquí. Y si ven cuántas coincidencias o cuántas confirmaciones tengo en este mercado, bastantes, ¿verdad? Y vamos a ver la menor de todas, que es la de 5 minutos. En 5 minutos, la verdad es que no les recomiendo mucho enfrascarse en bloques de orden de 5 minutos si es que solamente existe una sola confirmación. Si tienen bastantes confirmaciones en una, ahí sí pueden optarla como una confirmación válida, ¿ya? Pero bueno, ya tenemos todas las confirmaciones acerca de este mercado y ahora simplemente toca o falta de hacerle seguimiento o simplemente esperar, ¿verdad? Ahora, ya en este aspecto de la vida o en este proceso, ¿qué tengo yo que hacer? Sencillo, analizar qué es lo que yo ya hice, ¿ya? Y tener ya mi entrada ya prevista o ya listo para yo poder ingresar y aguantar, ¿ya? Ahora, si yo en este caso, porque cualquiera le puede pasar, puede suceder que cualquiera le puede salir en pérdida, hagamos en cuenta que nosotros hacemos la entrada desde aquí, ¿verdad? Le damos asimismo 15 pics de SL, ¿cierto? Ya. ¿Y qué pasa? Sucede o acontece que nos sacó automáticamente en pérdida. ¿Listo? Ahora, tenemos la opción de hacer reentrada en caso que hubiésemos perdido. Listo. Hacemos reentrada donde nos sacó, ¿verdad? Programamos 15 pics de SL y por lo que vemos,
parece que casi, digo casi, nos sacan SL. Pero aquí viene el lado de lo que es darle seguimiento a la entrada, estar al pendiente de las actitudes o el desarrollo que está dando dicho mercado. Como por ejemplo en la actualidad. Miren, yo ahorita voy a eliminar este de aquí y me quedo con este bloque de órdenes grande. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde existe la mayor cantidad de reacciones, verdad? Miren, se darán cuenta que hizo reacción abertura de bloque de órdenes, 50%, ¿cierto? Y abertura del bloque de órdenes, ¿ya? Y aquí, cierre del bloque de órdenes. ¿Sí se dan cuenta? Ya. Ahora, al nosotros analizar el mercado, debemos de saber en qué momento exactamente puede haber una posible reacción, ¿ya? Porque hay un horario también establecido, aunque no lo parezca. Entonces, vámonos nuevamente a 15 minutos, ¿ya? Esperemos que cargue un momento, actualizamos la página y listo. Vean lo siguiente. Miren, estamos en temporalidad de 15 minutos, ¿cierto? Ya, ahora, ¿qué yo puedo intuir aquí? ¿O qué puedo hacer conciencia en este aspecto o en este mercado? Cada rayita representa 15 minutos. Ahora, eso yo puedo decir que significa que al momento que llega el tiempo determinado, es decir, a las 11, a las 9:45, 9:30, algún número que siempre determinado salga en número 15, se darán cuenta que va a haber una posible reacción. ¿Y cómo yo lo sé? Sencillo, vean simplemente temporalidad de 15 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Sucede o acontece. Por ejemplo, ¿no? Aquí creo que sí se puede apreciar bien. Vamos a ver si nos sale. A ver, estamos en el horario, listo. Ahora sí, vamos a ver aquí en la actualidad. ¿Ya? Quiero que visualice esta parte de aquí abajo. Déjenme un segundo para poderles rayar bien aquí. Ya. Aquí va a salir unos números de color negro. ¿Sí? Ya. Por ejemplo, aquí. ¿Ya? Se darán cuenta que ahí sale el horario exactamente a qué hora reaccionó. Es decir, 24 de febrero del presente año a las 18 horas ya con 30 minutos, es decir, a las 6:30, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó o sucedió ahí? Que hizo reacción en velas de 15 y de 30 minutos. ¿Y por qué razón fue? Por los bloques de órdenes que aquí tuvimos. ¿Y cuál fue la otra coincidencia o conexión que yo puedo hacer aquí? Abertura de bloques de órdenes y 50%, que aquí fue la mayor confirmación donde el mercado hizo que hiciera reacción. Ya ahora, si el escenario tranquilamente se nos fue o pues en este caso no pudimos tomar el chance o el tiempo necesario para yo poder ingresar, listo. Para eso se lo conoce ya como hacer seguimiento, esperar, aguantar. ¿Ya? Si, por ejemplo, ya el boom 1000, en este caso, en este aspecto de la vida, listo, hizo reacción aquí, pero tú por aquí Y razón, te saliste por nervios. Reacción, y aquí tú dijiste, listo, perdí y yo cerré por gusto. Pero ¿qué pasa? Todo impulso tiene su retroceso. ¿Qué quiero decir? Toda reacción o toda subida tiene que bajar. Ya, en palabras más sencillas, pues, ¿no? Reacción, retroceso, ¿cierto? Ya, ahora, ¿qué pasa? Sucede aquí. En el retroceso volvió a tomar conciencia, o mejor dicho, ya, la coincidencia con los bloques de órdenes que sigo analizando. Y vean qué pasó. Reacción. Otra vez se te fue. Listo. Más al pendiente, por favor, si te van las entradas. Porque si te llega a reaccionar algo fuerte o llega a reaccionar fuerte, ahí sí ya no tienes salvatorio. Ya, pero bueno. Aquí te voy a enseñar otra estrategia más o algo que también sabemos aplicar aquí, que es el tan conocido como canal tendencial. El canal tendencial te puede ayudar a facilitar posibles entradas a medida que el mercado vaya reaccionando. ¿Y para qué o por qué? Si, por ejemplo, ya en el peor de los casos que tú eres dejado, y diciéndolo con toda franqueza y honestidad y con respeto, número uno, perdiste. Número dos, también perdiste porque se te fue. ¿Ya? Aquí, ¿qué vienes a hacer?
aplicar lo que ahorita te estoy enseñando, aplicar canal tendencial, ¿sí? ¿Y cómo lo haces? Sencillo. Canal tendencial, simplemente haces la unión ya desde donde hizo la primera reacción, es decir, aquí, número uno y número dos, y trazas línea canal tendencial, ¿verdad? Ya, ahora, desde aquí. Ya, desde aquí, ¿qué pasa? Tengo que hacer la otra coincidencia que es mis bloques de órdenes, aberturas de velas de, de un día, de 4 horas, dependiendo de qué hora yo esté, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, miren, aquí esta reacción que se pegó fue a las 7:14 aproximadamente, 7:10, 7:14, ¿verdad? Ya. La siguiente reacción se pegó por ahí más o menos de las 7:30 aproximadamente. Ya, por lo que parece aquí. Ahora, vamos nuevamente a 15 minutos. Ya, seguimos analizando, seguimos esperando y vean qué es lo que pasa, qué es lo que sucede, ¿verdad? El boom mill, ¿qué fue lo que hizo? Una pequeña acumulación en velas de 15 minutos. ¿Qué hizo? Reaccionó, bajó, y aquí ya hizo el tan conocido quiebre de estructura, el quiebre del máximo o de lo que es la resistencia. ¿Sí? En este caso, este es mi máximo anterior. Esto de aquí, ¿sí? Este es mi máximo anterior, ¿sí? Máximo, ¿ya? O lo que es resistencia, que es lo mismo, pues, ¿no? O también lo conocen como techo, ¿sí? Ya. Entonces, ya en este aspecto, ¿qué es lo que hizo el boom mill? Hizo el quiebre de estructura, ¿verdad? Rompió este máximo y de ahí, ¿qué pasa nuevamente dentro de esa misma dirección? Vuelve a ser como una especie de trampolín, ¿ya? Nuevamente punto de origen y ve cómo el mercado siguió reaccionando, ¿ya? Ahora, esta es una de las estrategias o conocimientos que tenemos. De ahí, si la primera reacción ya se te fue, puedes aplicar también lo que es canal tendencial o si no, patrón N. ¿Ya? Patrón N es algo sencillo, bastante sencillo de identificar, mejor dicho, ¿ya? Y se darán cuenta que este patrón se repite muchas veces. Solamente desen cuenta, desen el tiempo de visualizar y se darán cuenta que hay muchas coincidencias, ¿no? O muchas veces se repite dicho patrón. Por ejemplo, ¿cuál es? Reacción, retroceso, reacción, ¿cierto? Y ahí tenemos el tan dichoso patrón N, ¿sí? En caso que eso no se vea bien, sencillo, reacción, retroceso y reacción, ¿sí? ¿Ya? Ahora, si no se alcanza a ver, aquí está, bien claritamente un patrón N, ¿cierto? Ya, entonces ya desde aquí, ¿qué hago o qué procedo a hacer? Estoy acerca o casi al punto de que el mercado va a llegar a tocar mi línea de canal tendencial. Entonces, ¿qué hago o qué procedo? Sencillo, ingreso con unas 3 o 5 velitas antes de llegar a que toque mi canal tendencial y coloco los 15 pics de SL, ¿cierto? Ya. Y vean cómo el Boom Mill reaccionó con más de 100 pics. Que esta entrada también lo hemos visto en vivo y en directo. Le sacamos un buen provecho a este índice. 157 pics fue lo que desarrolló. ¿Ya? Ahora, si toda esta expansión se te fue porque te descuidaste, listo. Siempre va a haber desarrollos dentro del mercado que puedes tú aprovechar. ¿Ya? Si todo esto se te fue, listo. Sencillamente sigues analizando velas de 4 horas o un tiempo determinado en ese momento que tú puedas aprovechar. ¿Ya? Por ejemplo. A lo que fue esta vela anterior, perdón, fue a las 7 de la mañana. Aquí mismo le indica, ¿verdad? En color negro, ¿verdad? 7 de la mañana. ¿Cómo empezó? ¿Cómo fue desarrollar? Primero fue bajista, pero después cambió a ser alcista. Y eso lo sabemos por la mecha que generó, ¿cierto? Ya. Ahora, en este caso, vuelvo, pero a 15 minutos nuevamente y reviso el escenario que yo tengo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo aquí en 15 minutos? ¿Cierto? ¿Ya? En 15 minutos, ¿qué tengo? Este bloque de órdenes. ¿Ya? Ahora, aquí yo quiero que tomen en cuenta algo, chicos, chicas.
¿ya? Si, por ejemplo, yo tengo una única confirmación, un único bloque de órdenes, ¿ya? Que es aquí, como quien dice, tengo mi primer punto de entrada, ¿verdad? Y más abajo tengo otra confirmación, yo tengo que verificar cuánto espacio existe entre estas dos confirmaciones. Si es una cantidad de pics bastante sugerente, bueno, vamos a calcularlo, mejor dicho, es un total de 20 pics, ¿ya? Pero quiero que tomen en cuenta algo que aquí podríamos, en este caso, aplicar. Ya. Y es en este caso que en el escenario anterior, si se acuerdan, ya, que exactamente aquí le dije algo. Antes de comenzar con eso, quiero enseñarles algo. Ya. Aquí quiero enseñarles cómo identificar lo que son máximos, mínimos, soporte, resistencia, techo, piso, etcétera. ¿Sí? Y esto es sencillo. Primero que todo, va a haber siempre estructura que respete tanto sus máximos y también sus mínimos. MX, ¿ya? Y MN, ¿verdad? Todo eso. Pero va a llegar a un punto de que si tú estás al pendiente del mercado, y mucho ojo, que si en algún momento te encuentras con estructura que está bajista, pero en un momento u otro hay cambio de estructura, es decir, en vela diaria, tienes que aprovecharlo, porque de acuerdo a la estructura macro en vela semanal, el mercado está alcista, ¿ya? Entonces, todo eso tú tienes que verlo para que tú puedas buscar entradas a largo plazo y te pueda dar una buena cantidad de picks a tu favor, ¿sí? Entonces, ya identificamos máximos, mínimos, lo que es soporte o resistencia, ¿verdad? Ahora, de todo esto quiero que ustedes visualicen cómo ha reaccionado el boom mil, ¿ya? Voy a dejarlo hasta ahí, hasta la mecha, ¿ya? Hasta ahí nada más, ¿sí? Ahora, voy a eliminar esta línea roja para que ya no se confundan y esto también. Ahora, ¿qué pasa? Sucedió o lo que hizo el booming, ¿cierto? Hizo, ¿verdad? Una acumulación, ¿verdad? Una acumulación y dejó lo que es un SPY o dejó una reacción que hizo el quiebre de estructura, ¿ya? El quiebre de estructura, haciendo que el mercado se fuese con toda la alza. Pero ¿qué pasa después? Mucho tiempo después, ¿ya? ¿Qué pasa tiempo después? Ya, un segundo, ahí lo dejo. ¿Qué pasa tiempo después? Ya que de este máximo de aquí, ¿verdad? Pasa a luego a ser mínimo, ¿sí? ¿Y por qué? Des en cuenta cómo el mercado arqueó, ¿verdad? Ya arqueó o hizo una reacción en trampolín por el simple hecho de que este máximo lo utilizó como rebote para que el precio siguiera reaccionando más hacia la alza. ¿Sí? Ahora, si yo no estoy claro de por qué razón no me reaccionó, o bueno, mejor dicho, reaccionó en este punto porque aplicar soporte de resistencia quizás no lo entienda o quizás no me dé esa confianza al yo poder ingresar. Ya, ahora, ¿qué yo puedo hacer? Sencillo, si yo trato de ser perfecto en el mercado, por ley en algún momento me va a sacar en pérdida. Lo que yo puedo o dejar hacer en el mercado es simplemente que reaccione y verificar si existe la probabilidad de que se respete el análisis o no. Como primer punto, ya, como primer punto en observación para esa posible reacción es este bloque de órdenes, ¿ya? Esta vela roja de aquí. Y des en cuenta cómo ha respetado tiempo después. Y miren, aunque parece irónico de la vida, este bloque de órdenes ha invalidado anteriormente. ¿Por qué? Por ser única confirmación, todo el mundo esperaba comprar en este punto, pero ¿qué pasó? Todo el mundo sacó en SL o sacó en pérdida, ¿sí? Pero ¿qué pasó tiempo después? Acumuló un poco, volvió nuevamente al mismo punto de origen, ¿verdad? Y de ahí ya sabemos lo que pasó, ¿cierto? Ya. Entonces, si en caso de que yo no estoy consciente de que no tengo por así decirlo, ese don de saber qué puede pasar al futuro, listo. Dejo que el mercado haga lo suyo. ¿Y qué hago? O procedo sencillamente a hacer seguimiento.
aguantar y esperar y que el mercado haga lo suyo o que desarrolle posibles escenarios. Entonces, por ejemplo, ¿no? El mercado hizo reacción, ¿verdad? Pueden esperar una reacción en patrón N. El patrón N se ingresa entre unas 3 a 5 velitas antes que se forme, ¿ya? Y en caso de que no hayas podido ingresar, ya tienes la opción de poder hacer o tomar entrada por canal tendencial, ¿ya? Punto A, punto B, y te darás cuenta que en sí no se ha confirmado, es decir, no ha llegado hasta tocar mi línea y ha hecho la reacción, ¿verdad? Pero aquí viene el lado que tú tienes que hacer la conexión o hacer la coincidencia en el precio. Miren, vamos a poner nuevamente 15 minutos. Des en cuenta dónde tengo marcado este primer bloque de órdenes, ¿ya? Y vean qué es lo que ha pasado o qué ha sucedido. Miren, otro bloque de órdenes que aquí mismo está. ¿Ya? Mi vela bajista antes de mi impulso bajista. ¿Ya? Ahora, si no lo quiero tomar en cuenta ese, listo, estoy dentro del rango de dirección del bloque de órdenes. ¿Sí ven? Ahora, ¿qué pasa? Sucede o acontece donde hizo su reacción más o menos por el 50% de el bloque de órdenes. Y vean, la reacción por lo que parece, y aquí me indica, fue la reacción eso de las 2 de la madrugada, por lo que parece aquí, ¿ya? A las 2 de la madrugada. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Hizo abertura o hizo desarrollo tanto de vela de 1 hora, vela de 5, de 15, de 30 y para de contar, ¿sí? Y de 30 minutos, ¿ya? ¿Dónde hizo la reacción? A ver, entre la abertura, 50%. ¿Sí ven? Ahí es donde yo les indico que la teoría de los bloques de órdenes donde existe mayor cantidad de reacción es válido todavía, entre la abertura y 50%. ¿Sí? De ahí, ¿qué pasa? Sucede, acontece, el mercado vuelve nuevamente, reacciona fuerte y ahí, si hubiese estado al pendiente, bueno, aunque bueno, 2, 3 de la madrugada, creo que la mayoría durmiendo, ¿no? Entonces es válido, ¿no? No hay problema. Pero vean, un total de 165 pics. Y estamos dentro del rango de velas de 4 horas, por si no se dieron cuenta. Ahora, si quieren que les muestre la realidad, sencillo, tranquilo, buscamos el escenario, buscamos la vela de 4 horas y lo hacemos. No tengo ningún problema, chicos. La idea es que ustedes entiendan que aquí siempre vamos a hablar con la verdad, siempre vamos a hablar en base a hechos, pues, ¿no? Ya, ahora, la vela de 4 horas, por lo que parece aquí, abrió desde este punto, o sea, desde por aquí. A ver, denme un segundito para tener una seña. Desde por aquí, por lo que parece, desde por aquí. Ya, ahora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió a las 11 de la noche que hizo abertura de vela diaria? Empezó siendo retrocesos o posiblemente estructura bajista. Posiblemente. Pero ¿qué pasó? O sucedió que después de 1 hora ya hizo reacción, ya, después de 1, 2 horas aproximadamente, ya eso de la 1 de la madrugada, perdón, hizo reacción en el bloque de órdenes junto también con lo que es lo que es el máximo anterior que se generó, ¿sí? Pasando de ser máximo a ser mínimo. Ahora, si todavía no alcanzan a visualizarlo, sencillo, tengo máximo y tengo mínimo. ¿Qué hizo el mercado? Reaccionar, acumular un poco, pero al fin y al cabo respetó la siguiente estructura. De pasar a ser máximo, pasa a ser mínimo. ¿Si ven cómo cae? Y ahí tenemos una estructura en patrón N. ¿Sí ven? Ahí está. Hizo reacción. ¿Cierto o falso? ¿Ya? Entonces, des en cuenta de que el análisis lo es todo y tener la paciencia también es. ¿Sí? Ahora, ya que ya tienes esta confirmación, que tranquilamente es un punto válido para que tú puedas ingresar medianamente fuerte. Porque en quince minutos, la única primera y gran confirmación que teníamos es todo esto de aquí. Y des en cuenta dónde fue la próxima reacción. La próxima reacción fue eso de las 7 de la mañana. Miren, 7:30, ve, qué locura. Entre las 7:30 y 7:45. Oh, gran sorpresa,
abertura de velas de 15 minutos, donde hizo la reacción, más o menos, y un poquito más abajito, ¿ya? De la abertura del bloque de órdenes. Fue las 7:15, que es obviamente tanto abertura de vela de 15 minutos. Y vean cómo reaccionó tan hermoso el mercado. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Desarrolló todo esto. ¿Ya? Ahora, si la primera reacción se te fue, listo. Sigues analizando, sigues aplicando lo que ya te estoy enseñando. Bloques de órdenes. Por ejemplo, este de aquí. ¿Ya? En 15 minutos, ¿qué pasó? 8:30, perdón, 8:30 reacción y vean cómo el precio sigue respetando. O en este caso, a medida que va subiendo, va respetando de mejor manera mi canal tendencial. ¿Sí? Ya, ahora, sencillo, ¿verdad? Punto A, aquí, punto A, punto B. Y dense en cuenta cómo fue tan lindo el mercado que respetó bastantes veces. Y vean cómo está la actualidad del booming. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Toda reacción también produce su acumulación. Y des en cuenta cómo fue la acumulación en presión alcista, generando obviamente el quiebre, ¿verdad? Y el precio se fue. Asimismo, se sigue aplicando soportes y resistencias. Si no me creen, sencillo, aquí les muestro. Tenemos máximo, tenemos mínimo. Y miren, generó una reacción que generó el quiebre de la estructura del máximo anterior, es decir, este máximo de aquí. ¿Qué hizo? Retrocedió, hizo coincidencia con los bloques de órdenes, más canal tendencial, y vean cómo el mercado sigue reaccionando. ¿Y qué pasa tiempo después de este máximo, cierto? Ya casi, casi, bueno, porque casi, más el canal tendencial, pasa de este ser máximo, pasa a ser mínimo. Y vean cómo el mercado rebota. Bueno, en este caso me estoy equivocando, perdón. Me estoy equivocando en qué punto, en qué aspecto, ¿ya? De que aquí se generó otro máximo anterior, este otro de acá. ¿Sí ven? Esto es un máximo, ¿cierto? ¿Y qué pasó aquí tiempo después? Hizo esto, una reacción en rebote. ¿Y se ven? Todo la alza. Fácil, difícil, complicado o comenten, por favor. Hasta el momento, ¿cómo están viendo la clase? ¿Lo ven difícil, complicado? ¿Lo ven fácil? Comenten, por favor, comenten. ¿Ya? Quiero saber si todo anda bien, todo anda en orden, si me pudieron entender o no. ¿Sí? Igual esta clase va a estar subida en mi canal de YouTube, que lo podrán ver, lo podrán visualizar en cualquier momento. ¿Sí? Ya, entonces ya de aquí implica que tienen que hacerle seguimiento. Y miren, sigue aplicándose soportes y resistencias. Miren, soportes y resistencias ya les va a dar mayor efectividad siempre y cuando estén a favor del mercado. Miren, por ejemplo, aquí tengo un máximo anterior. El mercado que hizo, bajó, reaccionó, generó el quiebre, ¿verdad? Volvió a caer, ya llegó hasta el máximo anterior, ¿verdad? Y de pasa de ser máximo, pasa a ser mínimo. Y vean cómo respetó. Boom. Entonces, ¿qué pasa aquí o qué estoy esperando? El quiebre de este otro máximo. ¿Ya? Entonces, esperaría canal tendencial, reacción, retroceso, reacción, esperar de que este máximo pase a ser mínimo y otra reacción más. ¿Sí ven? ¿Ya? Dice interesante, se debe practicar mucho. Exactamente. La habilidad está en el aprendizaje, está en el lado de practicar, nada más. ¿Sí? Ahora, vuelvo y repito, ¿ya? Es muy, no, no, no es difícil. Es muy distinto operar con una cuenta grande que con una cuenta pequeña. Pero lo que va a implicar para que puedas llegar a la rentabilidad y puedas llegar a una meta diaria, de así sea entre unos 20 a $50 diarios, es la cuestión de cómo tú ves el mercado o tengas esa percepción del mercado mismo. ¿Ya? Porque el mercado o el trading especialmente hay que verlo simplemente como un trabajo más, como algo profesional. No hay que verlo simplemente, ya, es que es como mi cajero automático y yo entro y salgo en cualquier momento. ¿Ya?
Bueno, puedes pensar en eso cuando tengas la rentabilidad, porque ya tienes el conocimiento y sabes cómo hacerlo. Pero no debes dejarte llevar simplemente por las apariencias o simplemente te puedes dejar llevar porque sabes algo, ya, y quieras obviamente subir tus estándares muy altos de una vez. En el sentido de que tienes que mantener siempre la humildad ante todo, pues, ¿no? A eso es lo que me refiero. Ya, ahora, en el sentido de todo esto, chicos, chicas, ya les estoy enseñando prácticamente lo que son compras. Ya, este mismo método o metodología lo pueden aplicar en ventas también, pero tienen que invertir los papeles al revés. ¿Ya? ¿Y cómo es eso? Súper sencillo. Acuérdense, hasta con colores se lo estoy poniendo para que ahí no se confundan. Para el lado de compras, ¿ya? El lado de compras. Ya, yo sé que no escribo bien aquí, pero se entiende. En el lado de compras, para identificar compras es mi vela bajista, ¿ya? Antes de mi impulso alcista, ¿sí? Es decir, mi vela roja, ¿ya? Antes de mi vela verde, ¿sí? Y de ahí pongo o señalo o hago una referencia con los bloques de órdenes, ¿ya? En este caso lo voy a colocar negro, y ahí hago en coincidencia mis posibles entradas. Tengo primera entrada o primera opción. Ejemplo, si este es un bloque de órdenes de 30 minutos, ejemplo, ya, de 30 minutos. Y son ponle que sean las 12:20 ya, 12:20, ¿cierto? Ya, 12:20. Ya, de las 12:20, ¿qué pasa? Que el mercado tiene que hacer una reacción en cualquiera de estos dos puntos. Ya, el número uno o el número dos. Entonces, tienes que verificar que si, por ejemplo, ya a las 12:27 ya está por llegar a mi bloque de órdenes, tienes la opción de poder ingresar como primer punto en la abertura del bloque de órdenes. Porque es posible que apenas sean 2:30, ya, 2:30, ¿verdad? Ya, 2:30, el mercado reacciona, ¿sí? Y acuérdate lo que ya dije, abertura y 50% son las zonas más probables de posible reacción, ¿sí? Ya, este es el lado de compras. En el lado de ventas, ya, los papeles se invierten. Vamos a colocar un crash, ¿ya? Y aquí los papeles se invierten. Para identificar ventas, yo tengo que identificar bloques de órdenes alcistas. ¿Ya? Es decir, ejemplo, ¿no? Para yo identificar bloques de órdenes en ventas es mi vela alcista, perdón, antes de mi impulso bajista, ¿sí? Ahora, si no estoy claro, bajo temporalidad, ¿ya? Perdón, ya. Estoy en 15 minutos. ¿Y cómo identifico bloques de órdenes? Por ejemplo, aquí vean esto. Mi vela alcista antes de mi impulso bajista. Trazo todo el bloque de órdenes o toda la vela y des en cuenta dónde ha hecho reacción. Abertura de bloque de órdenes y boom, boom, boom. Se fue con todo. ¿Sí ven? ¿Ya? Entonces es así de sencillo, chicos, nada más. Lo importante es que ustedes tienen que practicar. Si no practican prácticamente el conocimiento o la información que están adquiriendo en este momento, simplemente va a pasar a algo secundario o simplemente se les va a olvidar. Por eso tienen que seguir practicando, ¿ya? Practicar y practicar y practicar, ¿sí? Entonces, en bases de errores, en base obviamente a experiencias, perdón, en bases a pérdidas, perdón, vas a adquirir lo que es experiencia en todo esto, ¿ya? Entonces, claro que obviamente no de noche a la mañana, ya vas a tener resultados o vas a aprender esto a la perfección. Aunque, bueno, aquí en mi manera, en mi forma de ser o como yo lo estoy viendo, parece que lo hago ver sencillo, ya, pero es importante que cada uno de ustedes pongan de su parte y se pongan es a practicar, ya. En base a la práctica van a poder adquirir experiencia. Pero no les estoy diciendo, mucho ojo, no les estoy diciendo que de una métanse a arriesgar en cuenta real.
Para eso existe cuentas demos y ahí apliquen lo que están aprendiendo. Y bueno, esa fue toda la sesión más o menos básica y avanzada del tema de trading de índices sintéticos. Ya, como tal, como ustedes pudieron observar en toda esta sesión en vivo, yo no aplico tantos métodos tan avanzados, porque en sí yo tengo la metodología, o bueno, el pensar, mejor dicho, que mientras más fácil sea de entender el trading, más fácil vas a poder tener resultados. Pero ahí hay una brecha que ustedes deben de tener en cuenta, saber gestionar, saber controlar tus emociones y sobre todo también tienes que aceptar la ganancia como la pérdida. La pérdida es mucho más fuerte que aceptar la ganancia. Entonces, tienen que tener mucho ojo en eso, ¿sí? Así que eso será todo de mi parte. Creo que fue una hora bastante bien invertida en esta sesión en vivo, en esta sesión educativa, sobre todo, que fue un inicio básico, intermedio y avanzado de todo un poco que les puedo compartir, ¿sí? Entonces, cualquier duda, cualquier pregunta, pueden estármelo haciendo en el grupo de WhatsApp, en el grupo VIP. O bueno, si estás viendo este video, contáctate conmigo si tienes alguna duda, perdón, para así poderte ayudar. ¿Sí? Así que muchísimos éxitos y bendiciones y nos vemos en una próxima y pronta ocasión. Bye bye.